Alerta máxima. El memorando entre EU e Irán está en riesgo. Tensión creciente en Medio Oriente. Israel y Washington. La paz se aleja rápidamente. Descubre el impacto global oculto tras este conflicto explosivo. La situación actual: hay un memorando de entendimiento entre los Estados Unidos e Irán que ya está colapsando. Las conversaciones están en un terreno muy inestable. Y mucho de esto tiene que ver, por supuesto, con Israel y sus ataques al Líbano. Ni siquiera vale la pena comentar sobre los alto el fuego en torno a ese tema. No existe tal cosa como un alto el fuego, en cuanto a lo que ha estado sucediendo contra Líbano por los israelíes en los Estados Unidos. Muchas personas están hablando sobre la administración Trump mediando la paz y cómo necesitan hacer cumplir los términos del MOU. ¿Cómo lo ves? Tenemos que intentar averiguar qué es lo que Estados Unidos está tratando de lograr realmente. ¿Alguien realmente piensa que Estados Unidos está tratando de lograr la paz? La respuesta es obviamente no. La única razón por la que los Estados Unidos alguna vez aceptarían algo que se asemeje a la paz es porque necesitan congelar una parte particular de sus objetivos globales porque no pueden avanzar con ellos, y de alguna manera tal vez están preocupados de que van a retroceder. Así que esa es la única razón por la que alguna vez aceptarían la paz. E incluso cuando acordaron la paz, como estabas diciendo, el alto el fuego. Hubo un alto el fuego antes de que se firmara el memorando de entendimiento. Supongo que fue técnicamente firmado, pero estaban violando el alto el fuego todo el tiempo. Y como mencionaste, Israel está violando el alto el fuego, ha estado. Y ahora está violando el memorando de entendimiento. Porque el primer punto, si mi entendimiento es correcto, era que la guerra se suponía que debía detenerse en todos los frentes, incluyendo Líbano. Y si haces un zoom y miras toda la región, no es solo una guerra de Estados Unidos contra Irán. Es una guerra de EU contra Irán y todos sus aliados en la región, y eso incluía a Siria antes de su colapso en 2024, Yemen, Ansar Allah en Yemen y por supuesto Hezbollah en Líbano. Y así, cuando Israel continúa su guerra contra Hezbollah en Líbano, eso es Estados Unidos continuando su guerra general contra Irán en toda la región. Entonces, ¿cómo puedes tener un memorando de entendimiento o cualquier tipo de paz cuando todavía estás de hecho librando una guerra contra Irán? Y la gente hará el argumento de que, bueno, Israel está haciendo esto. Israel y los Estados Unidos son dos cosas separadas. Pero como siempre he señalado, y en términos de realidad material, Israel no existiría como lo hace hoy sin el apoyo constante y completo de Estados Unidos. Son incapaces de operaciones militares a gran escala sin apoyo constante y continuo de los Estados Unidos. Así que esto no estaría sucediendo a menos que Estados Unidos quisiera que sucediera. Si realmente quisieran que terminara, podrían desconectar el enchufe y Israel lo haría. Quiero decir, recordamos muchos momentos en los que los israelíes tendrían que detenerse en medio de una de sus guerras de agresión o uno de sus episodios de genocidio. Tendrían que sentarse allí y esperar a que se entregaran bombas estadounidenses para que pudieran continuar con su agresión y su genocidio. Y así eso solo te muestra cuán dependientes son de los Estados Unidos, y que en cualquier momento los Estados Unidos dijeran, no estamos entregando esas bombas porque en realidad queremos paz, y eso es lo que pasaría, y entonces habría paz. Son físicamente incapaces de continuar sin el apoyo de EU si están continuando porque EU los está apoyando para continuar. Es una posición bastante peculiar, o tal vez deberíamos enmarcarla como una posición increíblemente contradictoria para los Estados Unidos como el llamado hegemón, donde tiene esta agenda de y ha estado tratando de llevarla a cabo de aislar a Irán, por supuesto, aislando al resto de los aliados de Irán en el mundo multipolar, especialmente en el ámbito energético, tratando de asfixiar rutas comerciales muy importantes e incluso empeorando la situación alrededor del estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que Estados Unidos decidiera atacar a Irán y Irán decidiera ejercer su Sabes de su capacidad para regular lo directo en defensa de su soberanía, pero ahora los Estados Unidos están en esta posición donde obviamente necesitaban un respiro, pero aún así no arrestarán. El régimen israelí, para asegurar que ese respiro pueda durar en cualquier periodo significativo de tiempo, dadas todas por supuesto las limitaciones que vimos con los Estados Unidos y su guerra contra Irán. Así que, ¿qué opinas de esta posición contradictoria donde parece que los Estados Unidos? No puedo parecer tomar una decisión definitiva sobre si va a ir a una guerra a gran escala y continuar con la guerra y tratar de cumplir sus objetivos de esa manera o detenerse y
tomar un respiro, así que sabes por qué ni siquiera estoy fantaseando con la idea de que los Estados Unidos medien la paz. Eso simplemente no es lo que el gobierno de los estados. Unidos el régimen, el aparato militar, el complejo industrial, todo hace peor. La idea de que los Estados Unidos ni siquiera pueden decidir sobre un camino entre respiro, pausa y continuar la guerra es un desarrollo bastante interesante. ¿Qué opinas de eso? Creo que es muy similar al acuerdo de Minsk. Este fue el acuerdo hecho entre, ya sabes, técnicamente los Estados Unidos, Europa y Rusia en relación con Ucrania desde 2014 hasta la intervención a gran escala de Rusia en 2022. Así que lo que estaban haciendo era que técnicamente se suponía que debían tener un alto el fuego. Y luego se suponía que llevaría de allí a la paz permanente. Pero lo que hicieron los Estados Unidos y Europa en su lugar fue usar todo ese tiempo para simplemente reorganizar a sus proxies ucranianos y crear una amenaza aún mayor para Rusia a largo plazo. Eso es exactamente lo que están tratando de hacer ahora. Así que quieren parecer como si estuvieran buscando la paz. Quieren crear excusas creíbles para explicar por qué esa paz no puede ser completamente implementada y simplemente esperan que Irán y todos los demás estén de acuerdo con ello. Hasta ahora, Irán ha dicho que no van a aceptar eso y que mantendrán el estrecho de Hormuz cerrado, pero mencionaste la energía. Y tenemos que darnos cuenta de que no es solo que Estados Unidos está tratando de eliminar a Irán en Asia Occidental y luego quiere controlar toda Asia Occidental por tantas razones obvias, la posición geoestratégica de la región, la energía que sale de esa región. Es para detener la energía que sale de la región específicamente. Así que quieren cortar a China y quieren cortar al resto de Asia. La manera en que quieren hacer esto no es de la noche a la mañana. Si haces eso de la noche a la mañana, habrá una calamidad económica y será demasiado rápido para ser de algún beneficio para los Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo es aumentar las exportaciones de GNL a Asia. Hicieron esto años antes de esta guerra actual en la que estamos en medio con Irán. Y como señalé antes, no había razón para que estuvieran aumentando la exportación de GNL. Proyectos e infraestructura hacia Asia, porque ya había energía proveniente de Asia Occidental yendo al resto de Asia. Entonces, ¿por qué estaban haciendo eso si no tenía sentido comercial? Porque tenían la intención de interrumpir la energía de Asia Occidental que llegaba al resto de Asia. Esto es exactamente lo que hicieron con Europa en relación a sus importaciones de energía desde Rusia. Querían cortar a Europa de la energía rusa. Querían suministrar a Europa energía de los Estados Unidos. No tenía sentido en ese momento porque la energía rusa ya se estaba transportando a un costo mucho más bajo de lo que Estados Unidos podría enviarla a Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron una guerra, pusieron sanciones a Rusia. E incluso hasta el día de hoy, Europa todavía está obteniendo un porcentaje de su energía de Rusia, pero están cortándolo gradualmente de forma permanente. Esto es lo que planean hacer con Asia. No puedes hacerlo demasiado rápido. Así que lo que haces es divagar donde queremos paz, pero tuvimos una bomba en defensa propia. Tenemos Israel, no podemos controlarlos. La CIA dice que Irán no está cumpliendo su parte del acuerdo. Y así, incluso antes de que firmaran el MOU, tenían toda una lista de excusas para escabullirse del acuerdo, tal como todos sabíamos que lo harían. Correcto. La CIA, ¿qué dijo? La CIA no confía en que Irán cumpla con los términos del MOU. Israel, ¿verdad? Y luego la inteligencia de EU dice que Israel puede socavar el MOU. Y luego, sí, todos están bromeando sobre eso porque Israel lo estaba haciendo literalmente días. Quiero decir, seamos honestos, desde que comenzó el memorando de entendimiento. El memorando fue incluso pronunciado y acordado. Israel lo estaba socavando y eso significa que los Estados Unidos lo estaban socavando y eso, solo demuestra exactamente lo que dijiste ahí, Brian. Y ahora, ¿qué tal esto? Hay algo de lo que creo que es y tengo curiosidad por tu opinión sobre esto. Una especie de gestión narrativa en curso y como parte de eso es porque obviamente los Estados Unidos enfrentan crisis que están aumentando económicamente, militarmente debido a su incapacidad para retroceder en su agenda bélica y luego. Pero también hay una especie de narrativa política tomando forma que definitivamente se trata de relaciones públicas. Y J.D. Vance ha vuelto a estar en el centro para difundir lo que ahora se percibe como una ruptura entre Estados Unidos e Israel. Y quiero simplemente reproducir una entrevista que J.D. Vance dio al New York Times, un breve fragmento de ella, donde la sección de opinión del New York Times le pregunta a J.D. Vance sobre sus
Pensamientos sobre cómo Israel ha percibido este acuerdo. Hay otro país en el Medio Oriente que se considera a sí mismo como teniendo un conocimiento muy íntimo del régimen iraní, no solo los estados del Golfo, eso es Israel. No creo que este acuerdo sea popular en Israel en este momento. No creo que seas una figura especialmente popular en Israel hoy. Veremos dónde están las cosas en 6 meses. Una percepción que creo que la gente tiene después de ver esta guerra desarrollarse es que hay una cierta desalineación, tal vez entre los intereses pragmáticos americanos que acabas de describir que tiene el presidente y el sentido más existencial de los riesgos que tiene Israel. Una crítica clave del acuerdo de Obama. De personas en el Partido Republicano, personas en Israel, en otros lugares siempre fue que se centraba en el programa nuclear y no se centraba en los proxies iraníes, su apoyo al terrorismo en todo el Medio Oriente, su apoyo a Ebola y a más. Así que tengo curiosidad. ¿Crees que hay una desalineación entre los Estados Unidos e Israel? ¿Crees que Israel tiene incentivos para no querer que este acuerdo continúe? ¿Y hay una visión de cómo llegar a un punto donde el apoyo iraní a Ebola no esté enviando cohetes a Israel de manera regular? Bueno, lo que diría aquí es que está claro que grandes segmentos del sistema político israelí y de la población son muy sensibles acerca de este acuerdo, pero también creo que están recogiendo algo de desinformación sobre el acuerdo y corriendo con ello de alguna manera, entrando en pánico al respecto, y creo fundamentalmente que este acuerdo será bueno para toda la región y para el mundo, que incluye por supuesto a los israelíes. Ahora creo que es importante decir que, aunque creo que este acuerdo será bueno para todo el mundo, fundamentalmente nos preocupa lo que está en el mejor interés del pueblo estadounidense. Y en la medida en que, y creo que el presidente ha mostrado esto, donde ve desalineación entre los objetivos del sistema político en Israel y los objetivos del pueblo estadounidense, está dispuesto a decir que vamos a perseguir los intereses de América donde hay divergencias. Así que ciertamente habrá desacuerdos de vez en cuando. Creo que eso es normal. Diré, no sé, tal vez me lo he perdido. No creo que Bibi mismo haya criticado realmente el acuerdo, porque creo que él está tal vez un poco más familiarizado con los detalles de lo que contiene. Pero sí, has visto personas en su sistema, Ben Gvir y Smotrich, que han atacado el acuerdo. Y supongo que mi respuesta a ellos sería, ¿cuál es tu propuesta exacta? Eres un país de 9 millones de personas. No puedes simplemente matar para salir de resolver cada problema de seguridad nacional que tienes. Muy interesante, Brian. No puedes matar tu camino fuera de cada problema de seguridad nacional que tienes. Eso suena familiar. Casi suena como un elemento clave de la política exterior de EU durante muchas décadas. Literalmente, solía ver en la era de Vietnam matar todo lo que se mueve. Es simplemente tan interesante escuchar a J.D. Vance hablar así. Indica o se supone que difunde esta idea de que sí hay una ruptura significativa entre los Estados Unidos e Israel en este momento. Es el mismo acto de teatro político que hemos visto a los Estados Unidos y la Unión Europea realizar desde que el presidente Trump asumió el cargo. Recordamos al secretario de Defensa Pete Hegseth desde febrero de 2025 diciendo a Europa que va a haber una división del trabajo. Ustedes van a continuar en Europa. Vas a continuar esta guerra mientras nosotros vamos a lidiar con China y aparentemente también con Irán. Y luego eso es exactamente lo que fueron a hacer. Pero tenía que haber habido esta división, este teatro de algún tipo de división, incluso cuando Europa hacía exactamente lo que Estados Unidos les decía que hicieran. Tenían que fingir que los Estados Unidos los abandonaron porque ¿qué estaban pidiendo al público europeo? Estaban preguntando al público europeo, vamos a tener que deshacernos de todos estos programas públicos de los que dependes para vivir tu vida como ciudadano europeo. Tenemos que redirigir todo ese dinero a esta guerra por poder. Vamos a luchar en nombre de los Estados Unidos porque somos vasallos de los Estados Unidos. Y así, para vender eso al pueblo europeo, tienes que convencerlos de que los estadounidenses los abandonaron. Rusia es una amenaza existencial. Y entonces este es el pretexto que utilizan para avanzar, cumpliendo en realidad las demandas que Estados Unidos les ha hecho. Es exactamente lo mismo en Israel, para Israel. Tienen su propio circo político que tienen que realizar para la población allí para continuar radicalizándolos, para continuar silenciando a cualquiera, expresando cualquier tipo de disidencia allí. También tienen que realizar teatro político entre los Estados Unidos e Israel, especialmente si le estás encargando a Israel que arruine la paz, llevando a cabo ataques de la nada por su cuenta, lo cual, como sabemos, es militarmente imposible. Esos ataques tienen que ser habilitados por los Estados Unidos incluso mientras se están llevando a cabo, pero tienes que realizar este teatro político para convencer a la gente de que, si quieres convencer a la gente de que Israel hizo esto por su cuenta, tienes que convencerlos de que hay algún tipo de división que lo justificó, y seguiré advirtiendo sobre esto. Israel tiene armas nucleares.
Si los Estados Unidos alguna vez decidieran que quieren introducir armas nucleares en la ecuación en la región, probablemente harían que Israel lo hiciera y tratarían de crear una negación plausible para ellos mismos. Así que cuanto más división que están pretendiendo tener entre los Estados Unidos e Israel, lo peor, lo más catastrófico es que tienen planeado que Israel haga en su nombre, de lo que quieren una negación plausible. Y los recordamos actuando en este teatro hasta antes de los ataques de 2025 en Irán, los ataques de decapitación en Irán en 2025. Y jugaron el mismo juego antes de la ronda más reciente donde, les dijimos que estamos en conversaciones y queremos conversaciones y Israel va a socavarlas. Y luego, por supuesto, no hubo conversaciones para empezar. Siempre planearon tener estas huelgas. Y he señalado en Documentos de Política desde el año 2009, donde tienen capítulos enteros sobre usar a Israel como un proxy para provocar una guerra y hacer que los Estados Unidos parezcan que no tuvieron nada que ver con ello. Querían diplomacia y fue Israel quien los obligó a la guerra. Así que simplemente están repitiendo esto una y otra vez. Solo espero que la gente empiece a notar el patrón y trate de adelantarse a esto para la próxima ronda. Vance continuó diciendo en un podcast diferente que en términos de la jerarquía entre los Estados Unidos e Israel, él dijo, y esto es: creo que los Estados Unidos creen en Trump y el resto de la élite política en los Estados Unidos creen que los Estados Unidos son el socio principal e Israel es el socio junior. Y eso podría leerse literalmente como que los Estados Unidos son superiores. El perro principal, el maestro, el alfa en Israel es el ya sabes, el proxy, por así decirlo así. Brian, creo que hay dos cosas que suceden cuando se difunde la percepción de que Estados Unidos e Israel están experimentando una ruptura una vez. Definitivamente 100% crea una responsabilidad plausible, como dijiste, para que los Estados Unidos se absuelvan de responsabilidad en todas partes. En Asia Occidental, todos los crímenes contra la humanidad, el genocidio, todo eso, y la guerra con Irán. No sé si recuerdas esto, Brian. Todo este conflicto, todo esto, grandes malas llamadas con Netanyahu antes de los ataques del 28 de febrero. Hay desacuerdos sobre si ir a la guerra con Irán o no. Y luego, el 28 de febrero, ambos estaban lanzando ataques de estancamiento en coordinación el uno con el otro sobre Irán. Ellos juntos estaban coordinando ese ataque. Y la segunda parte de esto creo también es distraer totalmente del hecho de que están trabajando en perfecta sincronía entre ellos. Así que es para crear una responsabilidad plausible, hacer que los Estados Unidos parezcan que no están tan involucrados en la región como realmente lo están, y luego distraer del hecho de que los Estados Unidos definitivamente están en perfecta sintonía con su socio junior, Israel. Tiene una mano en todo esto y no puede ser separado de eso. Así es como lo veo. Lo veo como una manera de hacer que la gente mire algo que es mucho más. ¿Cómo debería decir? Más simple y aún más complejo que solo estas dos partes están ahora en desacuerdo entre sí porque Estados Unidos necesita un respiro, quiere paz, bla bla bla. Israel simplemente controla a los Estados Unidos, y así no sucede. Exactamente. Y de nuevo solo quiero mencionar la otra guerra por poder que Estados Unidos está librando contra Rusia y Ucrania. Tenemos que recordarnos que todos estos ataques que vemos ocurriendo en lo profundo de Rusia, estos ataques con drones, en primer lugar se admite que Estados Unidos está detrás de estos, impulsándolos, dirigiéndolos y habilitándolos. Número 2. Solo desde el punto de vista de la realidad material, Estados Unidos es el único con las capacidades de llevar a cabo ataques como este, no solo en lo profundo de Rusia, sino los ataques a los barcos que exportan energía rusa. Todo esto está siendo habilitado por los Estados Unidos. Estados Unidos todavía mantiene un centro de mando en Alemania supervisando toda la guerra. Y así cuando ves a Europa y a los Estados Unidos pretender tener esta enorme división y los Estados Unidos están. Bueno, ya no estamos interesados en Ucrania mientras ellos todavía estén literalmente corriendo y conduciendo toda la guerra por poder. Y están usando Europa como el proxy allí. Están creando una negación plausible, los crecientes signos de provocaciones de Europa contra Rusia.
Los Estados Unidos quieren distanciarse de eso incluso mientras están secos. Es su guerra por poder. Y esta guerra contra Irán y esta guerra por la primacía sobre Asia Occidental es la guerra de América. Y Israel es solo uno de muchos proxies que tienen en la región. Y los ves jugando este juego en paralelo. Europa y Asia Occidental están haciendo exactamente lo mismo. Juegan el mismo juego aquí en la región de Asia-Pacífico. Oh, las Filipinas son tan valientes. Están enfrentándose a China y al mar de China Meridional. Eso es 100% una operación de EU, habilitada de la A a la Z por EU, dirigida por EU. Y luego promovido por los Estados Unidos. Pero necesitan mantener esa ilusión de distancia porque están utilizando Filipinas como un proxy. El objetivo principal de tener proxies es hacer que ellos hagan el trabajo sucio por ti, y como señalan estos documentos de política, absorber toda la retaliación y la culpa cuando algo sale mal. Así que esta es la razón por la que tienes que pretender tener distancia entre tú y tus proxies. Esto es lo que le permite ser mucho más convincente y efectivo. Están haciendo en Asia Occidental lo que están haciendo absolutamente en todas partes. La gente debería tener eso en mente, sí. Y funciona para ambos lados también. Esta es la razón por la que sabe sos todo dos mejillas del mismo U trasero, como George Galloway a menudo lo expresa, pero resulta que una mejilla a los Estados Unidos es mucho más grande y por supuesto tiene mucha más capacidad para ya sabes dictar a Israel aún. Hay una dinámica en la que Estados Unidos ha permitido que Israel se convierta en un enorme grupo de presión, similar a grandes corporaciones y monopolios, donde sus clases de dinero, aquellos que ejercen influencia en esa colonia, pueden influir en la política mediante el dinero. Pero todo es simbiótico, y la única cosa simbiótica que es tan interesante es que, al permitir que esta dinámica exista, los Estados Unidos pueden ocultar a la población. Puede gestionar la narrativa lejos de las crisis reales, ya sea económica, militar, todo eso que está explotando para los Estados Unidos a nivel global y doméstico a través de la violencia. Su relación masivamente cercana con Israel. Y sabes, en Israel comete estas horribles atrocidades con el apoyo completo y absoluto de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos pueden desviar la atención de las personas hacia allí sin, como dijiste, con la plausible denegación, sin necesariamente tener que estar adjuntos a ello. Y luego para Israel. Puede, con toda esta ruptura y esta cercanía de la relación, puede hacerse ver como si estuviera bajo asedio una y otra vez. Y ahora hay una narrativa entre los altos mandos en Israel de que Estados Unidos está asistiendo y ayudando y fomentando una especie de asedio a Israel hasta el punto en que Ben Gvir está diciendo que quiere. Erradicar todo Líbano y cada 1000 madres libanesas por una madre israelí, toda esta retórica genocida, pero refuerza la mentalidad de asedio y refuerza la narrativa política para Israel. Sabe que todos están en guerra con ello, así que siempre necesita estar en guerra. Parece una relación muy simbiótica, sí, y esto es exactamente lo que describí en relación con la falsa división entre los Estados Unidos y Europa. Los Estados Unidos nos han abandonado, y sé que no quieres, pero absolutamente tenemos que hacerlo, porque Rusia es una amenaza existencial para nosotros. El futuro de Europa está en juego. Tienes que hacer estos sacrificios, tienes que renunciar a los programas sociales. Tienes que aceptar que vamos a redirigir todo este dinero al gasto militar y vamos a tener que incluir a más y más de la población en la lucha misma. Eventualmente vamos a terminar alimentándonos en esta guerra por poder también, pero están fingiendo que no es una guerra por poder, que Estados Unidos los ha abandonado. Y esta es exactamente la misma narrativa que está teniendo lugar dentro de Israel. Los estadounidenses nos están abandonando, incluso podrían estar trabajando en nuestra contra. Y esto es lo que les permitirá justificar a su propio público medidas más grandes y extremas que se tomen, un precio más alto que se extraiga del público israelí también. ¿No parece que este sería un gran camino para justificar el uso de armas nucleares? Diciendo que estás bajo asedio, todos te han abandonado, incluso los Estados Unidos te han abandonado, y tenemos todas estas amenazas por todas partes.
¿No ves cómo eso llevará lógicamente a la justificación del uso de algo como armas nucleares o algo incluso por debajo de eso? El tipo de avance genocida altamente destructivo que han estado haciendo, digamos, a través de Gaza o ahora en el sur del Líbano. Posibilidad de banderas falsas de tipo, increíblemente dañinas pero aún persuasivas de tipos de operaciones militares. Operaciones de inteligencia que están destinadas a influir en la opinión pública de las personas hacia la guerra. Canal 12 y Canal 15, ellos en Israel, esto es lo que dijeron. Quizás los EU necesiten otro Pearl Harbor 9/11 para darse cuenta de que Israel es un verdadero amigo. Quiero decir, sabes, y seamos honestos, hay todo tipo de narrativas sobre el 9/11 y quién lo hizo, y algunas personas creen que Israel lo hizo. No importa lo que la gente crea sobre eso, solo sepa que la inteligencia israelí y la de EU están muy cerca. Así que digamos que cualquiera de estos tipos de banderas falsas u operaciones de inteligencia de las que puedas sospechar, no puedes simplemente decir Israel. Siempre tienes que entender que Israel, que los Estados Unidos están justo allí. Pero esto es algo que podría suceder. Eso podría estar muy bien en juego, aunque es difícil ver cómo eso realmente persuadiría a las personas hacia qué tipo de guerra. Brian, quería hablar contigo ahora sobre lo que no se está hablando tanto porque Estados Unidos tiene de nuevo esta contradicción, los EU. Como un imperio, ha querido, al menos en términos de cómo habla sobre su hegemonía y cómo habla sobre su estrategia general llamada de dominio de espectro completo, alejarse del Medio Oriente, Asia Occidental. Y hacia la región de Asia-Pacífico, hacia China, controlar la masa terrestre de Eurasia en su conjunto, para eliminar a Rusia y China. Y está atascado en Asia Occidental, o debería decir, como usted escribió anteriormente, que hay grandes intereses en Asia Occidental todavía, y siempre los habrá probablemente mientras los Estados Unidos sean un imperio. Pero quería hablar contigo sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que está por vencer. El Comité de Servicios Armados del Senado de los EU publicó este informe sobre el año fiscal 2027, NDA. Ahora, este es un acto anual, por cierto, que se renueva constantemente. La NDA establece niveles de financiamiento y autoridades para el ejército de EU y otras prioridades críticas de defensa, asegurando que las Fuerzas Armadas de América tengan la capacitación, el equipo y los recursos necesarios para cumplir con su misión. Y aquí está la declaración clave del Comité de Servicios Armados enfrentando un eje de agresores, incluyendo a China. Rusia, Irán y Corea del Norte, los Estados Unidos ahora están compitiendo en el entorno de amenaza más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Esta competencia determinará si el siglo XXI será liderado por Estados Unidos o definido por regímenes autoritarios autocráticos que se preocupan poco por las necesidades de sus ciudadanos. Por esa razón debemos estar listos para disuadir conflictos y, si es necesario, ganarlos. Para lograr esto, debemos avanzar en reformas significativas y modernizar las capacidades militares, impulsar una competencia considerable en nuestro lugar industrial de defensa y consolidar el reclutamiento y la retención en las filas. Así que aquí está lo que esperan asignar $1.150.000 millones en el año fiscal 2027. Eso es un aumento masivo para aquellos que no están contando. Y aquí está la distribución. Ahora, Brian, China estaba justo ahí y... La región del Indo-Pacífico, por cierto, en este documento, ocupa casi 2 páginas enteras de un documento de 5 páginas en cuanto a dónde quiere enfocar el ejército de los Estados Unidos. Tu reacción a esto y lo que no se está diciendo mientras todos los ojos están puestos en Asia Occidental en este momento. Bueno, ¿recuerdas antes de que el presidente Trump fuera reelegido? Cómo todos decían que iba a retirarse al hemisferio occidental, cómo iban a abandonar la búsqueda de la primacía global y cómo ni siquiera mencionaron a China o Rusia en su... documentos de política de defensa y sus declaraciones. Y ahora aquí simplemente lo están haciendo abiertamente porque es un engaño. Y esto es lo que hacen en cada elección, sin importar quién sea. Esto es lo que siempre hacen.
Y ahora están admitiendo abiertamente a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, tal como siempre ha sido, sin importar a quién elijas para el poder en la Casa Blanca o en el Congreso, la Cámara o el Senado, no importa. Y estos comités son bipartidistas, están compuestos por representantes y senadores republicanos y demócratas. Y así lo que estás viendo es la verdadera cara de la política exterior estadounidense y la continuidad de la agenda que siempre está persiguiendo. Y sí, he estado diciendo que todo esto siempre se trata de China. La guerra contra Rusia y Ucrania se trata de China. La guerra contra Irán en Asia Occidental es sobre China. Reducir la exportación de energía de Asia Occidental a China, pero también el resto de Asia se trata todo de China. Y la gente dice, bueno, pero Brian, el MOU, y levantaron el bloqueo. La gente podría haber pasado por alto que durante la lucha real, hasta el 20% de la producción. La producción en toda la región fue dañada y estará fuera de línea durante los próximos meses, tal vez un año o más antes de que todo vuelva a estar en línea, si se permite que vuelva a estar en línea, si los combates no lo interrumpen de nuevo. Y así, lo que ya han logrado hacer es reducir significativamente la cantidad de energía que va de Asia Occidental al resto de Asia. Estamos hablando de Asia del Sur, Asia del Sudeste y, por supuesto, Asia del Este. Y tienes países como Corea del Sur, Japón. Incluso la provincia insular de Taiwán, aquí Tailandia, otros países de la región firmando acuerdos con los Estados Unidos para este GNL que los Estados Unidos han estado poniendo en línea durante años antes de que hubiera alguna necesidad de ello. Así que esto es algo que definitivamente han planeado. Y la razón por la que están haciendo esto es por la misma razón que lo hicieron en Europa. Cuando tienes a toda una región del planeta dependiente de ti en términos de energía y los has desconectado de fuentes de energía baratas y confiables. Ahora estás ejerciendo un apalancamiento adicional sobre ellos y puedes usar ese apalancamiento para seguir alimentándolos en la guerra por poder que estás librando contra la nación objetivo en la región. Para Europa eso es Rusia, para Asia es obviamente China. Y así van a obtener un apalancamiento adicional sobre todos estos países. ¿Será suficiente? No sé. Eso es algo que solo el tiempo pueden decirnos, pero ahora tienen esta ventaja adicional incluso sobre países como Tailandia, que han estado construyendo una relación mucho más grande y fuerte con China de lo que han tenido con los Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos tiene esta ventaja adicional sobre ellos. Todos estos proxies directos como Corea del Sur, Japón, las Filipinas, ahora están incluso más bajo el control de los Estados Unidos porque ahora hay esta dimensión energética en todo ello. Y eso va a permitir a los Estados Unidos mejorar su cercamiento, invasiones y provocaciones hacia China aquí en toda la región. Si miras un mapa, puedes ver cómo han estado básicamente rodeando a China todo este tiempo, y eso es a lo que todo esto está dirigido. Ahora, cortar un cierto porcentaje de las importaciones de energía de China. Y China ha tenido que apresurarse a encontrar eso en otros lugares. La gente habla sobre las energías renovables. Hablan sobre recibir energía adicional de Rusia. Sí, todas estas cosas son posibles, pero van a tomar tiempo. No es un interruptor que simplemente enciendes. Ahora se reemplaza instantáneamente. Y ahora estás de vuelta en el negocio. Y la gente dice, bueno, es solo un pequeño porcentaje. Pero en un país del tamaño de China, incluso un pequeño porcentaje, no pueden simplemente irse sin eso ahora, ¿pueden? El clima, esto sí, pero este es solo un aspecto de una campaña de espectro completo que los Estados Unidos están librando contra China, y así se ha estado siguiendo los eventos en Filipinas muy de cerca. Los Estados Unidos esencialmente lo han convertido en la próxima Ucrania, las Fuerzas Armadas. En Filipinas están básicamente siendo gobernadas por los Estados Unidos. Estados Unidos está construyendo bases en todas las bases existentes. Los están construyendo para usarlos contra China. Han alentado a Filipinas a provocar a China en el mar de China Meridional sobre aguas en disputa que realmente no tienen ningún beneficio para Filipinas. Si Filipinas pudiera controlar completamente estas aguas, realmente no haría nada en absoluto para ayudar. Las Filipinas como nación frente a la cantidad de comercio que se realiza entre las Filipinas y China y los posibles proyectos de infraestructura que podrían construirse entre estas dos naciones si las Filipinas realmente estuvieran persiguiendo el mejor interés y no siendo dirigidas por los Estados Unidos a expensas de sus intereses. Y vemos el mismo proceso repitiéndose en Japón, la remilitarización de Japón y la gente puede no saber esto, pero Corea del Sur que alberga miles y miles de tropas estadounidenses. En un conflicto armado, los Estados Unidos tienen el mando sobre todas las tropas surcoreanas. Así que de nuevo, si lo piensas de esa manera y la forma en que realmente es en la región.
Estados Unidos está creando las mismas circunstancias alrededor de Asia que Estados Unidos creó a través de las fronteras de Rusia antes de este conflicto entre Ucrania y Rusia, y cada vez más el resto de Europa y Rusia. Nuevamente, al alejarse y mirar el panorama general, se ve a los Estados Unidos animando a los europeos a apoderarse de más y más barcos que transportan energía rusa. Ves los ataques a los barcos continuando, supuestamente drones marítimos ucranianos. Y ves estos ataques profundos dentro de Rusia continuando. Mucho de esto es toda una prueba beta para lo que Estados Unidos planea hacer en relación con China. Y es solo una cuestión de preparar sus proxies y provocar el correcto cadena de eventos para que todo comience. Y así, mientras continúan con su acumulación militar en Asia, siguen la guerra por poder contra Rusia. No sé por qué alguien pensaría que realmente están interesados en la paz con Irán en Asia Occidental, cuando es una pieza de todo este rompecabezas que están tratando de armar. Los Estados Unidos ciertamente están intentando reafirmar su hegemonía. Pero hay muchos desafíos para esto que... Me pregunto si podrías comentar sobre, especialmente en relación con el hecho de que en este momento, Estados Unidos parece estar en una carrera contra el tiempo por su propia crisis económica autoinducida que se avecina si la situación de Irán permanece como está. El crecimiento económico de China no ha estado realmente desacelerándose a ningún grado lo suficientemente significativo como para cambiar la dinámica de que la economía de China pronto será más grande que la de los Estados Unidos. Y Rusia no parece estar de ninguna manera, forma o figura en un estado de colapso. De hecho, parece ser relativamente estable en la posición en la que se encuentra respecto al conflicto en Ucrania. Así que estas son opciones importantes. Y luego Corea del Norte RDPK, los medios de comunicación convencionales han estado hablando sobre cómo incluso esta otra parte del eje de agresores, como dijo la NDA, parece haber estado siguiendo en silencio un modelo donde se ha vuelto cada vez más resistente a las sanciones que son la principal arma de guerra en su contra por parte de los Estados Unidos. Así que hable sobre los desafíos y cómo eso conduce a lo que creo que estamos. Es como esta larga guerra, que sí, de hecho, el resultado aún no se ha contabilizado. Mucho de la gente interpreta mi análisis y mis súplicas de no subestimar a los Estados Unidos, lo que es capaz de hacer y lo que está dispuesto a hacer. Malinterpretan eso como si yo dijera que no hay nada que se pueda hacer para detener a los Estados Unidos. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, Dani. Los Estados Unidos están quedando sin tiempo, están corriendo contra el tiempo y están haciendo cada vez cosas más extremas para intentar reafirmar la hegemonía en todo el mundo. Y puedes ver cuán imprudente es esto, puedes ver cuán apresurado es todo, puedes ver cómo han abandonado cualquier intento de realmente justificarlo. Quiero decir, lo hacen de una manera pero no como solían hacerlo, donde pasaban un año, o 2 o 3 para realmente crear un pretexto y hacer que la gente se sume. No tienen tiempo para eso. Y así que simplemente están avanzando con ello, esperando que suficientes personas estén a bordo para sostener todo esto. Hemos hablado sobre la capacidad industrial militar en los Estados Unidos, cómo no tienen. Suficiente para librar las guerras que ellos mismos están provocando por todo el mundo. Están tratando de confiar en sus proxies para hacer esto. Están confiando cada vez más en la capacidad industrial en Alemania, incluso mientras la destruyen al cortarla del suministro de energía barata de Rusia. Están dependiendo cada vez más de la capacidad industrial en Japón y Corea del Sur. Están hablando de poner fábricas para hacer armas en Filipinas. Un país empobrecido en el sudeste asiático que debería estar construyendo una economía civil. En cambio, estarán construyendo esta falsa economía únicamente para apoyar una guerra de Estados Unidos contra China que destruirá por completo a Filipinas de la misma manera en que Ucrania está siendo destruida. Están haciendo todas estas cosas, pero aún no es suficiente. Dani, has estado en China, yo estoy aquí en Asia. Veo a China que puedes sentir su influencia y su ascenso y puedes ver al resto de la región levantándose con ello. Está en una escala tan grande que es difícil de poner en palabras y explicar a las personas que no lo han visto y experimentado por sí mismas. No va a ser suficiente. Para los Estados Unidos, lo que están tratando de hacer no va a ser suficiente. Y esa es mi advertencia real. El hecho de que realmente no pueden hacer nada para cambiarlo.
lo que significa que serán empujados hacia medidas cada vez más extremas y desesperadas para intentar de cualquier manera. Y ese es mi mayor miedo, que hagan algo que va a derribar la estabilidad global por completo porque se niegan a aceptar que ya no tienen primacía sobre el globo. Y ya podemos ver un atisbo de eso con esta guerra en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la crisis económica que ha desatado que la gente ya está sintiendo en todo el mundo. Eso es solo rascar la superficie del daño que los Estados Unidos todavía son capaces de hacer al mundo. Así que tenemos que despertar a la gente sobre todo esto para decirles que es peligroso. Estados Unidos es peligroso. No lo subestimes. Pero no es desesperanzador que el multipolarismo esté surgiendo y aumentando. Pero tenemos que adelantarnos a estas cosas. No podemos reaccionar constantemente a ello. Necesitamos adelantarnos a ello. Y tenemos que entender la verdadera fuente de ello, y dejar de permitir que el circo político diario que Occidente realiza nos divida y distraiga. Tenemos que ver más allá de eso y ver el interés real que impulsa esto. Y son estas gigantes corporaciones, estos monopolios corporativos, que han reinado supremos en el mundo occidental durante generaciones. Son ellos los que están impulsando todo esto. Si los reconoces y los ves y los señalas a otras personas, ya no podrán esconderse detrás de este circo político. Y eso será una fuente menos de fuerza de la que pueden obtener mientras persiguen esta desesperada última oportunidad de privacidad. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Cualquier país con una base militar estadounidense está ocupado. Brian es de los pocos que ven las cosas claras. Me flipa cómo tantos expertos creen que a EU le interesa la paz. Brian ha sido una parte enorme de mi viaje personal hacia la verdad. Es tan transparente y objetivo como se puede ser. De verdad no puedo agradecerle lo suficiente. Es hora de que Turquía deje de vender petróleo a Israel. Se necesita un bloqueo total de ISI. Estados Unidos debe ser contenido. Gracias, Brian. El comportamiento pasado es el mejor juez para el comportamiento futuro. Los EU no tienen historial de comportamiento bueno, ni siquiera honesto creer lo que dicen los EU. Es pura ingenuidad. Qué bueno ver a Brian, el que dice la verdad. Brian tiene toda la razón, Estados Unidos nunca ha querido la paz. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.